Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi pasión por el hogar. Pues aquí estamos en otro día precioso y maravilloso y hay épocas del año pues que la casa empieza a pedir cosas distintas y empiezo a incluir en mi rutina diaria pues los espacios del exterior. Y es que empiezan a cambiar las prioridades y hasta en la forma en que vivimos cada rincón de la casa. Con la llegada del calor, por ejemplo, la vida empieza a repartirse entre dentro y fuera. Lugares que durante meses apenas hemos usado vuelven a formar parte de la rutina y poco a poco recuperan su sitio en nuestro día a día. Y lo primero que voy a hacer pues es colocar 4 cosas que me quedaron pendientes de ayer y lo que ha sido el desayuno de mis hijos. Les he preparado el desayuno y se han ido para la universidad. Y ahora pues es mi momento de quedarme tranquila. Ellos han desayunado en el jardín, por eso lo primero que he hecho ha sido preparar lo de fuera. Ya forma parte de mi día a día esa zona también. Y cada día pues darle un pequeño repaso, pues simplemente si lo vamos a utilizar, que esté preparado. Hay zonas de la casa que prácticamente se mantienen solas, simplemente pues le das un pequeño repaso y ya la ves bien. Pero hay otras que necesitan pues una atención constante. Para mí la cocina es una de ellas. Es la zona de la casa que más utilizamos. Es uno de esos espacios que usamos a diario, cada día. Yo en casa pues 3 veces y aunque la recoja después de cada comida, siempre tengo algo que revisar, algo que volver a colocar o algún detalle que atender. Por eso me gusta dedicarle un poco más de tiempo cuando le toca. La verdad que es una zona que luce muchísimo. No porque esté desordenada, sino porque cuando la cocina está bien organizada, todo lo demás resulta mucho más fácil. Es más cómodo cocinar. Recogerla pues nos cuesta mucho menos y nuestro día a día pues se vuelve más práctico y sencillo.
Muchas veces pensamos en el cuidado del hogar como grandes limpiezas o cambios importantes, pero gran parte del trabajo está en cosas que se hacen de forma regular y en nuestro día a día. Es volver pues a revisar una zona que ya estaba limpia, es recolocar pues algo que funciona mejor en otro sitio, en aprovechar pues para ordenar pequeños detalles antes de que empiecen pues a acumularse. Still there, the marquees they all read. Appearing nowhere, appearing nowhere, now appearing nowhere. Ya me va quedando poco, ya tengo ganas de acabar, la verdad. Ya empieza a notarse el calor, aunque estoy cogiendo para esta época del año lo que es la limpieza de zona, la estoy empezando a hacer más temprano, no dejármela para el final, pues para así cuando hace calor pues no sentirme con pocas ganas o con poca energía. Si lo hago a primera hora como que me resulta más fácil. Y es que lo que tiene cuando limpias por zona, pues es un trabajo que muchas veces pues, puede pasar desapercibido porque no es un cambio que siempre es evidente. La cocina, la verdad, es que estaba bien. Cuando me he puesto esta mañana no estaba sucia. Pero sí que es verdad que cuando limpio así lo vuelvo a colocar todo, que ya colocas cada cosita bien en su sitio, como que te luce muchísimo. Y creo que ahí está gran parte de lo que hay detrás de una casa cuidada.
Y ahora, una vez ya tengo lo fuerte que es la cocina, que era lo que me tocaba hoy por zonas, pues voy a ir pasando por distintos espacios de la casa, simplemente pues ver qué necesita. Será un repaso pues de lo básico, pues el polvo, aspirar, ya sabéis, cositas pues que hacen que la casa pues se vaya manteniendo durante más tiempo limpia. Sun is falling, speed in the black. Nobody driving, we're in the back to the end of the world. Tides will rise, tides will fall with the gravity of you to the end of the world. Ya estoy acabando lo que es la rutina de casa. No he grabado, pero ya he puesto a hervir unas patatas. Ahora veréis lo que he hecho de comida. Hoy, como he limpiado la cocina, voy a hacer algo bastante sencillo. No sé si seré la única, pero cuando limpio la cocina me da mucha rabia cocinar. Y entonces suelo hacer cosas bastante sencillas, ya sabéis, pero sabrosas, ¿eh? Hoy tengo a mis hijos a comer y les voy a preparar salsa remolade y bistec de ternera a la plancha. Es una salsa bastante fácil de hacer. Os dejaré todos los ingredientes en la descripción. Ahí veis que ya tengo las patatas peladas, las hiervo con piel y luego pues cuando ya están hechas las pelo. Me gusta más cómo quedan. Y el bistec pues nada, le he puesto aceite y cuando esté casi hecho pues pondré romero y una cucharadita de mantequilla.
La verdad que me gusta que la comida del día sea sencilla, no por falta de tiempo, sino porque me facilita pues todo lo demás. Si la cocina no se complica, pues el resto del día pues te puede fluir mucho mejor. Y he de resaltar que esta salsa con la ternera y las patatas es una auténtica pasada. Y si os gusta la escarola, es que a mí me gusta mucho la escarola, con esta salsa hacer una ensalada está, bueno, impresionante. Y ahora pues después de comer pues toca recoger la cocina. And when you go, I will fall back apart. Al final lo que sostiene mi día no son las grandes acciones, sino esa forma de ir cuidando lo necesario pues para que todo encaje sin que tenga que pensar demasiado. In this house of cards. Y como siempre pues el vídeo va llegando a su fin. Espero que este ratito en mi casa te haya inspirado, te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.